Te saluda Mauricio Pérez. Dicen los evangelios que Judas era amigo de Jesús, lo traicionó y se quitó la vida ahorcándose. En el Antiguo Testamento encontramos otro personaje que también era amigo íntimo de un rey, también lo traicionó y también se quitó la vida ahorcándose. ¿Quién es este otro personaje tan similar a Judas? ¿A qué se debe esta similitud tan precisa entre los dos? ¿Qué importancia tiene esto para comprender el evangelio? Descúbrelo en mi nuevo libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo también a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Como es costumbre este fin de semana, en mi programa Pasión por el Evangelio hice un análisis bíblico muy detallado del Evangelio que hemos leído en la Santa Misa. Si no lo has visto, te invito en verdad a verlo. Puedes encontrarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org o en YouTube, busca por Pasión por el Evangelio. En esta ocasión quiero también detenerme en hablar acerca de la primera lectura y del Salmo, porque la primera lectura nos presenta un tema que es muy importante, pero que muchos han dejado sepultado en el olvido. Los 10 mandamientos. La primera lectura nos ha presentado la perícopa del libro del Éxodo, en la que Dios le da a Moisés las tablas de la ley y le articula uno por uno los 10 mandamientos que su pueblo ha de observar, mismos que nosotros tenemos que observar hasta la fecha. Pero como te digo, muchos parecen haber dejado esto ya en el olvido. Y no solo porque no los viven, sino porque ni siquiera se lo saben, y eso es verdaderamente terrible. Si le preguntas a alguien cuál es el sexto mandamiento, cuál es el cuarto mandamiento, el noveno, el segundo, a ver, dime el tercero. Todo buen cristiano tiene la obligación de saber de memoria y de poder articular en el orden en que se los pregunten a uno los 10 mandamientos, porque no se puede vivir lo que no se sabe. San Pedro nos dice que todos tenemos la obligación de dar respuesta por nuestra fe, y parte de dar respuesta de nuestra fe es precisamente saber bien y de memoria los 10 mandamientos. No se puede vivir lo que no se conoce. Y el hecho de que leamos los 10 mandamientos en la Santa Misa es la prueba de que estos 10 mandamientos de Dios son importantes y siguen vigentes. No los leemos como un recuerdo de algo que pasó hace miles de años cuando Dios le dio las tablas a Moisés. No, recuerda que en la Santa Misa Dios nos habla. En este tiempo presente Dios nos habla a través de esa palabra que Él ha revelado ya y que está plasmada en las Escrituras. De modo que cuando Dios nos dice hoy los mandamientos, nos los está diciendo en este tiempo presente, porque son importantes, porque tenemos que vivirlos, porque nos hacen bien. Estos 10 mandamientos nos hacen bien a nosotros. No le hacen bien a Dios, Él es eterno, Él es perfecto, Él nos creó, Él no nos necesita. Pero nos hacen bien a nosotros para poder tener una vida en plenitud. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y Jesús le dio madurez a esta ley de Dios, explicándola de una manera más profunda. Por ejemplo, ustedes han escuchado que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mire a otra mujer deseándola ha cometido ya adulterio en su corazón. Sabes que yo antes, cuando era más joven, siempre pensé que el mandamiento relacionado con la verdad, no mentirás, en todo caso violarlo era el menos importante de todos, porque yo pensaba inocentemente que era el pecado que menos daño hacía, pero ya de adulto, conviviendo con otros adultos, vaya que he comprendido cómo la mentira puede ser algo tan grave como cualquier otro pecado. Pensemos en la mentira de aquel que engaña a su esposa con amoríos clandestinos. Pensemos en aquella que engaña a su esposo disponiendo de su patrimonio, del dinero familiar, de los bienes, a espaldas de su marido. Pensemos en la calumnia, y así fue como Dios lo articuló: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y es que basta un instante para que una calumnia le derribe a una persona su buen nombre, su buena reputación, y después a veces ni siquiera toda la vida basta para recuperar el buen nombre que alguien injustamente y mentirosamente le arruinó. Ese mandamiento que dice no matarás, y que la gente ahora suele pensar que mientras no robe y no mate es buena, no tiene ni que confesarse porque ni roba ni mata.
Pero pregonar esta verdad en medio de este mundo en el que la vida solo vale si es útil, y por esa razón muchos optan por abortar, sobre todo cuando se enteran que un bebé viene enfermo o no es deseado, razón suficiente para deshacerse de él porque no es deseado, o una persona ya mayor que porque está enferma, pues igual se la desconecta de algún aparato porque ya no sirve para nada, dicen, porque el propósito es servir y el que no sirva, imagínate, con ese criterio, si nos vamos a deshacer de la vida de tanta gente que no sirve para nada, ¿a cuánta gente que realmente es verdaderamente inútil, que con su vida no aporta nada, deberían quitarle la vida? No estoy diciendo que así tenga que ser, simplemente estoy subrayando esto para demostrarte lo absurdo de este argumento. ¿Cuántos verdaderamente inútiles andan entre nosotros tan felices y campantes, verdad? Y así estos mandamientos tienen que ver con el prójimo, pero los mandamientos que tienen que ver con Dios. Los mandamientos que tienen que ver con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y siempre y en todo momento y en todo lugar amarás a Dios sobre todas las cosas, incluso más que a ti. Es otro mandamiento que tiene que ver con el día del Señor. El domingo es para santificarlo y reservarlo a Dios. El centro del domingo tiene que ser Dios. Y no el domingo es para que a Dios, según nuestra agenda, lo acomodemos en el lugar que menos estorbe, a la hora en que menos incomode. ¿Cuántos no van a misa mejor el sábado para que el domingo les quede todo libre? ¿Cuántos no van a misa a la primera hora del domingo, y no porque se mueran de ganas de ir por el Señor, sino para que ya todo el domingo les quede vacío para otras actividades? ¿Cuántos lo dejan hasta la última misa del día porque a lo largo del día tuvieron cosas más importantes que hacer? No. El domingo es para tener a Dios en el centro de nuestra vida, no es para que arrinconemos a Dios en la hora en que menos nos estorbe. No tomar el nombre de Dios en vano. Qué terrible ver a tantas personas que usan el nombre de Dios ya de una manera tan irrespetuosa. Ahora ya a los estrellas deportivos, a los medallistas olímpicos, los comentaristas deportivos los califican como dioses, el dios de la velocidad, el dios de las alturas, el dios del fútbol. ¿Cómo es posible? Hay un solo Dios, señores. El otro día veía que ponían un video de un estúpido jugando al yoyo que decía, jugando al yoyo nivel Dios. Estaba este fin de semana curiosamente viendo la entrevista que le hacían a un futbolista bastante fanfarrón, por cierto. Y era lo que decía, es que cuando yo pude ir a jugar a España, llegué a ser un dios, y cuando regresé a México era yo el dios del fútbol. Por si acaso no era Hugo Sánchez, era otro que llegó después. Pero ¿cómo alguien puede decirse a sí mismo, o decir de sí mismo que yo llegué a ser el dios del fútbol en aquel momento, en un momento determinado? Hay un solo Dios. Qué terrible cuando vemos en las redes sociales cómo la gente empieza a copiar frasecillas que alguien acuña, y que ahora todo el mundo dice es que no es de Dios, no es de Dios tener tanto trabajo, no es de Dios tener tanta tarea, no es de Dios este tráfico en el que estoy atorado, no es de Dios esta tormenta que nos arruinó el fin de semana. Señores, lo que no es de Dios es estar tomando el nombre de Dios en vano una y otra vez y para decir puras tonterías. El nombre de Dios es sagrado y Dios mismo ordena que respetemos su santo nombre y que no lo tomemos en vano. Tantos mandamientos, podríamos pasar semanas enteras reflexionando con profundidad sobre cada uno de ellos. Este tiempo no lo tenemos aquí, pero insisto, la razón por la que leemos esto en la Santa Misa es porque los 10 mandamientos siguen vigentes, siguen siendo importantes, y sobre todo porque nos dan vida. Recuerda que en la Santa Misa Dios nos habla en presente, en este momento, a través de la palabra que Él ya reveló y que está plasmada en la Escritura, pero nos sigue hablando. Y si Dios quiere que recordemos sus mandamientos en esta ocasión, es porque Dios quiere que los tengamos presentes y que los vivamos. Porque Él sabe que cada uno de estos mandamientos le da plenitud a nuestra vida, y es la razón por la que en el Salmo responsorial, en el que siempre le damos respuesta a la primera lectura, en esta ocasión, apoyándonos en el Salmo 18, le hemos dicho al Señor: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cuáles son esas palabras de vida eterna? Estos 10 mandamientos que nos dan plenitud aquí en la vida en la tierra para poder ganar después la vida eterna en el cielo. Pero para poder vivirlos, hay que conocerlos, hay que saberlos. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.